Muy bien, vamos a continuar hablando acerca de esta investigación que ya lleva varios años aquí en la provincia del Chaco, una investigación llevada a cabo por la Justicia Federal. El pasado 3 de octubre ha comenzado justamente este debate oral en el Tribunal Oral Federal de aquí de la ciudad de Resistencia. Estamos en presencia aquí en los estudios del fiscal federal Federico Carniel, que muy amablemente ha venido justamente aquí hasta los estudios de Canal 9 para instruirnos un poco en esta causa y por supuesto también hablar un poco de la misma. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo le va? Muchas gracias por venir. Hola Marco, gracias por invitar. Por favor, muchas gracias por su tiempo. Bueno, doctor, tiempo de alegatos en estos días de este debate oral que se está desarrollando, ¿no? Sí, nosotros, la acusación, tanto la UIF como nosotros, ya terminamos nuestro alegato, ya hicimos los planteos, los pedidos correspondientes, tratamos de ser muy concretos a la hora de determinar los hechos por los cuales estas personas, para nosotros, deben responder. La prueba, que es muy abundante, sí. Y nosotros la verdad que tuvimos que hacer un esfuerzo para sintetizar, porque si no estábamos 4 o 5 días alegando, y hicimos una discriminación entre aquellos delitos generadores del dinero ilícito, que son aquellos delitos que mencionaban recién en el informe funcionales, se quiere, que son la malversación, la defraudación, el enriquecimiento ilícito, claro. Y también hicimos una discriminación con relación al delito de lavado de activos, que es la colocación de ese dinero generado por esos delitos en el circuito legal. Claro. Doctor, ¿cuánto tiempo duró el alegato? No, el mío no lo conté, pero creo que fueron 5 o 6 horas. 5 o 6 horas, sí, de alegato y obviamente quedaron pruebas afuera, digamos, porque intentaron sintetizarlo. O sea, no me gusta decir que quedaron pruebas afuera, digamos. Bueno, o sea, claro. Entiendo lo que querés decir. Sí, hicimos una selección de aquella evidencia que podía reforzar nuestra teoría del caso y que sea contundente, porque la verdad, si poníamos a meternos en los detalles, claro, hubiésemos demorado muchísimo más, pero consideramos de que con la prueba que se analizó, se mencionó, alcanzaba como para justificar no solamente la comisión del hecho, la responsabilidad de las personas, sino la pena que se solicitó. Claro. Doctor, para que la gente esté un poco más empapada de todo esto, porque ocurrió hace bastantes años ya, ¿quién era Hyperdinger? ¿O quién es Hyperdinger? Bueno, ¿quiénes son Hyperdinger? Claro, porque es una familia, que, claro, uno de los elementos que nosotros valoramos a la hora de determinar las responsabilidades, el vínculo entre ellos, el vínculo familiar, y eso lo tomamos como un elemento clave en la comisión del hecho, porque nosotros tipificamos las conductas como si fuera una empresa criminal. Claro. O sea, imaginémonos una empresa común que tiene un gerente, tiene cuadros intermedios, tiene personas que hacen el trabajo más común, que tiene con un solo fin de ganar dinero, porque la empresa lo que busca es ganar dinero. Claro. Agreguémosle la palabra criminal, es decir, toda esa actividad de organización, de control, de subordinación, con distintos roles y funciones, pensada para cometer delitos. Claro. Por eso se tipificó por asociación ilícita, y a su vez para colocar el dinero sucio y disfrutarlo. Y hay partícipes primarios, diferentes roles, digamos, en esto, ¿no? Diferentes roles y funciones, exactamente. ¿Y cuántos imputados hay en total, doctor? Y bueno, nosotros tenemos 8 imputados. Lo que pasa es que se murió Lorenzo Hefner. Sí. Y entre los imputados está la familia Hyperdinger, que es José Hyperdinger. Está Héctor Adrián Hyperdinger, que es el hijo de él. Está Rolando Hyperdinger. Y están las 2 hijas de él, claro, de José. Más 2 imputados más que son de la rama de Hefner, digamos. Claro. Pariente de Hefner. Porque además Hyperdinger y Hefner eran parientes, digamos. Sí, a ver. Además de compartir funciones en el municipio de Villa Ribermejita. Si Hefner estaría vivo, debería responder como organizador y jefe de la banda, digamos. Claro. Bueno, pero se murió. Ahora, la toma de decisiones, porque esto fue una actividad que se generó en un lugar, no sé, yo creo que la comunidad del Chaco conoce por lo menos dónde está Villa Ribermejita, no sé si conoce el lugar. Pero bueno, es un lugar que está alejado de los centros urbanos, claro, y es un lugar donde se manejaba a través de este intendente
con una manera muy particular, en donde los controles y todo estaba bastante, digamos, silenciado. Entonces, me imagino cuando ellos se enteraron de que iban a recibir dinero de un programa nacional, la cantidad de dinero que se envió, claro. Bueno, entiendo que dentro de la cabeza de ellos habrá sido que es la oportunidad que tenemos. Acá no nos toca a nadie, digamos. No, y Dios se acordó de nosotros, nos mandó este dinero. Perdinger era una especie de secretario de gobierno del municipio, algo por el Era estilo. secretario de gobierno del municipio, pero lo principal que podemos decir es que ellos generaban los actos administrativos de disposición del dinero, porque el dinero que pasaba, esto empezó con un amparo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, la Corte con relación a las comunidades originarias, la Corte Suprema se hizo eco y ordenó al gobierno nacional y provincial hacerse cargo de esta situación. Claro. Ahí salieron los programas y se asignaron recursos, estamos hablando de 2.000 millones de pesos en el año 2008. Claro. Bueno, los recursos... pasado hoy sería mucho más. Bueno, no me quiero imaginar, pero los recursos llegaban de dos maneras. Eran para construcción de vivienda y mejoramiento de barrio. Claro. O a través del Instituto de Vivienda, ese era un canal, o directamente de la Nación a los municipios. Los canales que entraban por el Instituto de Vivienda, así lo dijimos nosotros, tenían un control, si se quiere, un poco más organizado. El problema era cuando llegaba al municipio y salía del banco, porque se cobraba en efectivo, se perdía la trazabilidad del dinero. Se hicieron casas, pero de la prueba y de la evidencia que tenemos, pudimos constatar de que muchas de las casas estaban mal hechas, no tenían los materiales que tenían que recibir, muchas no existían. Claro. Y ese fue, por cada acto de hacer una casa, digamos, menor a la que se tenía que hacer, una casa que no se hace, es dinero que le queda a estas personas, que encima ellos disponían de la cuenta del Banco de Villa Río Bermejito, el Banco del Chaco, Banco Nación, y ahí tenían la empresa las cooperativas, porque la disposición era que tenía que hacerse por cooperativa, el apoderado de la Federación de Cooperativas era Héctor Perdinger, y la empresa constructora que colaboraba con la cooperativa era de José y de Héctor Perdinger. O sea, quedaba todo en familia. Y José Perdinger era, junto con Efner, quienes generaban, y la presidenta del Consejo Deliberante, que ahora no me estoy acordando el nombre, pero que era pariente también de ellos, generaban los actos administrativos para que se puedan enviar el dinero a esas cooperativas. O sea, era un círculo vicioso. Todo aceitado, digamos, para la operatividad criminal. Tenían hasta corralones, digamos, de materiales. Qué bárbaro. Ahora, doctor, recién hablábamos justamente de estas viviendas que se tuvieron que haber hecho, digamos, con este dinero. Digo, cuando fueran a constatar, digamos, había un plan, digamos, para hacer X cantidad de viviendas y cuántas se hicieron. Sí, la denuncia de esta causa empezó con una denuncia de la exdiputada Canata a la Fiscalía de Investigación Administrativa. Intervino el Tribunal de Cuentas. Creo que el plan era, por lo menos en la localidad de Villarrío, Bermejito y Aleaño, no estoy seguro. Creo que eran 1.150 viviendas, que para Villarrío Bermejito es una barbaridad, es un montón. Y se hacía en toda la provincia. Esto quiero dejar claro, que el programa era para toda la provincia. Lo que pasa que se focalizó en Villarrío Bermejito porque se detectaron 16 cooperativas de entre el universo de cooperativas que estaban bastante flojas de papeles, y ahí se hizo foco. Claro. Por eso es que se va ahí y se empieza a investigar. Obviamente las cooperativas eran cáscara vacía, las personas que integraban las comisiones directivas de las cooperativas eran personas analfabetas, que no tenían preparación, y la característica era que se nuclearon en una federación impenetrable, y que el apoderado que tenía amplio poder de administración era Héctor Perdinger. Quiero aclarar que esto es lo que presentamos nosotros al tribunal. No quiere decir que el tribunal mañana pueda o no darnos la razón, pero entendemos que la posición de la Fiscalía es sobre esta hipótesis delictiva. Ahora, doctor, a la hora de, bueno, decíamos un montón de viviendas que no se hicieron, dinero que venía
con un flujo muy importante hacia la localidad. Digo, al no hacerse la vivienda, obviamente ese dinero va a algún lado. Cuando ustedes empiezan a investigar, empiezan a descubrir un montón de cosas de la familia, como una flota increíble de vehículos en Villa Río Bermejito. Sí, bueno, había... es que lo que pasa es que yo entiendo de que los frenos inhibitorios no existían porque estaban a la vista los vehículos, pero eran vehículos de alta gama. Yo no sé si se puede decir marca, pero Sí, sí, doctor, había adelante. Mini Cooper en una localidad de esa, que yo lo puse como un ejemplo emblemático de la corrupción, ¿no es cierto? BMW, Audi, que cuando ellos quisieron justificar su ingreso y justificar digamos, los bienes que tenían, no coincidía lo que ellos Claro. hacían con el nivel de vida que llevaban. Pero además nosotros pudimos detectar que se hicieron cabañas que en vez de darse las casas a los pueblos originarios, se hicieron cabañas y se alquilaban, digamos. Yo Es una recuerdo... impunidad Bueno, total. recuerdo que que cuando se hizo la inauguración de las cabañas, salieron, en algunos medios salió un reportaje al ex gobernador Pepo y a Hefner y Perdinger, digamos, avalando y apoyando la iniciativa privada que Cuando eran fondos invertía. públicos. Y claro, Qué encima si uno veía las cabañas que estaban construidas ahí, estaban perfectas, eran hermosas las cabañas. Claro. Y así tendrían que habérsela hecho a los pueblos originarios, de la misma calidad, con los mismos materiales, pero bueno, Y claro, doctor, y ese programa de viviendas era para pueblos originarios, ¿no? era para pueblos originarios y tenía la doble finalidad. ¿Por qué? Vuelvo al principio, porque ese amparo que presentó el doctor Mondino, que era defensor del pueblo de la nación en aquel momento, describía una realidad que existe hace un montón de tiempo en el Chaco, Claro. que es una pobreza extrema, una marginalidad absoluta, y que lo que quería un poco era, la Corte asume el guante, agarra el guante y le pide a los gobiernos de que se hagan cargo una vez por todas de esta situación. Claro. Bueno, fallaron los controles, evidentemente. El dinero se puso, pero ya te vuelvo a decir, Marcos, el nivel de las viviendas, el nivel de las casas, de las que se hicieron, porque se hicieron muchas casas, Sí. muchas se empezaron a rajar, no tenían tanque de agua, preveían una serie de comodidades que no se hacían, los materiales eran de cuarta, las aberturas eran de cuarta, Claro. y las cooperativas hacían lo que podían. Lo que pasa es que, y había uno de los planes que prohibía tercerizar la construcción, exigía que la hagan solamente las cooperativas. Claro. Y en esos casos también, la empresa esta que yo te digo, la federación subcontrataba, es decir, Héctor Iperdinger, apoderado de la federación, contrataba a la empresa donde él era el principal accionista para terminar las casas. O sea que bueno, Claro. todo eso nosotros lo expusimos en el juicio, delimitamos la responsabilidad de cada uno, lógicamente la defensa entre ayer y Eso le iba a hoy. consultar, doctor. ¿Qué alegó la defensa ante estas pruebas? Bueno, la defensa tuvieron un trabajo, cada una, no voy a hacer un análisis de la defensa porque lo va a tener que hacer el tribunal, digamos. Desde mi punto de vista, más allá del esfuerzo que hicieron, que la verdad que fue un gran esfuerzo, entendemos de que, salvo algunas cosas puntuales, la mecánica del hecho para mí está aprobada, pero es una Claro. opinión personal. Sí, sí, sí. Nosotros lo que hicimos foco es, y en todo momento lo dijimos, es que el análisis se debe hacer sobre el conjunto. Claro. Porque si separamos individualmente a cada uno y decimos, este hizo hasta acá, este hizo hasta acá, este hizo hasta acá, y sí, obviamente, uno se pone a ver las cosas y es como si fueran lobos solitarios, Claro, digamos, sí, sí, sí. o libres, digamos, personas que actúan individualmente, pero acá hubo un grupo de personas que se juntó para, digamos, quedarse y para defraudar al Estado Nacional. Claro. Que esto es lo que también tiene que quedar claro. Que la defraudación no es contra la municipalidad de De Villa Río de Bermejo. Villa Río Bermejito, es contra el Estado Nacional, porque lo que hacía la municipalidad solamente era un agente de retención Claro. y de liberación de fondos. Pero el defraudado, entonces, por eso
nosotros entendemos de que los actos que se realizaron más allá de la frontera de Villa Río Bajito por estas personas, también deben ser alcanzados por la maniobra defraudatoria. Claro. ¿Qué penas está pidiendo la Fiscalía, doctor? Y nosotros pedimos entre 15 años para José Perdinger, 13 años para Héctor, después pedimos 10 años para la que era la presidenta del Consejo Deliberante, 7 años para Rolando Iperdinger y la otra persona que era pariente de Hefner, sí, y 3 años en suspenso para las hijas de Iperdinger. Claro, o sea, entre 3 y 15 años, básicamente. Exacto. ¿Y hoy cuántas personas No, detenidas? entre 15 y 3 años. Entre 15 y 3, claro, Sí. exactamente. ¿Y hoy cuántas personas detenidas, doctor? No, detenido no está ninguno. Ninguno, No. ninguno. Y no, porque este es un proceso que ya lleva 7 años. O sea, y ahí el mea culpa que tenemos que hacer nosotros. Claro. Esto empezó en el 2018, así que no podés tener 7 años con prisión Con prisión preventiva a alguien, una persona. totalmente. Sí. Doctor, algo muy importante también es que en caso de recuperar justamente los bienes o el dinero, digamos, que estas personas se han llevado, más allá de la pena, digamos, que les competiría, ¿no? Importante para qué se destine, digamos, ese dinero. Bueno, ¿Ustedes propusieron algo? La UIF pidió, porque lo vienen haciendo en todos los juicios y está en la ley de ellos, la ley orgánica de la UIF, que todos los fondos vayan a los fondos de la UIF, porque una de las fuentes de financiamiento de la UIF es el recupero de los activos del lavado de activos. Claro. Nosotros con Hefner hemos hecho un leading case, digamos, hemos hecho un caso testigo, el primero en todo el país, donde la casación dispuso que cuando muere una persona imputada de lavado de activos, se puede producir el decomiso anticipado, y la mitad de la casación lo que resolvió fue, en realidad la Cámara Federal de acá, que la mitad de los bienes vaya a la UIF y la mitad vaya a un destino social. Claro. Nosotros pedimos que todo vaya a un destino social y que por lo menos se invierta todo lo que se extrajo, se trate de solapar mínimamente la situación, focalizarla en los pueblos originarios. Claro. Pero bueno, veremos cómo resuelve el tribunal. Doctor, la última, agradeciéndole mucho el que haya venido y su tiempo. ¿Cómo sigue esto? ¿Cuáles son las próximas audiencias? Bueno, el 26 son las últimas palabras, que se le llama así, no es que vaya a pasar otra cosa. Se le da la posibilidad a los imputados de que digan, después de haber escuchado todo el juicio, que si quieren agregar algo, no es una indagatoria. Y ya el tribunal está en condiciones de deliberar y de dictar un veredicto. Claro. Que puede ser debería ser ese mismo día, pero dado la complejidad de la causa, pueden tomarse un par de días como para dictarlo. Doctor, muchísimas gracias por haber venido. Muy amable. No, gracias por la invitación y perdón por a veces no puedo venir y eso y Ni un se problema, me complica. doctor. Sabemos lo que es la función de fiscal federal. Bueno, muchas gracias. Gracias, muy amable. Marco. El doctor Federico Carniel, fiscal federal con asiento aquí en la capital de la provincia del Chaco, sobre esta causa de lavado 3, en donde ha pasado muchísimas pruebas, en donde se han presentado muchas evidencias justamente en este juicio oral en el Tribunal Oral Federal de aquí de la capital chaqueña, que ha comenzado el pasado 3 de octubre.